Hola, un saludo muy especial para todos los que nos siguen en IFM Noticias. Bienvenidos a este programa de Gente Bacana, hoy con un invitado especial. Él es Juan Ortiz Osorno. No soy yo quien lo va a presentar, quiero que él les cuente quién es, cuál es su recorrido, qué ha hecho, y así ustedes se van a dar cuenta de por qué está hoy acá, sentado en los estudios de IFM Noticias, para que conozcamos un poco de su vida, de su trayectoria en Gente Bacana. Bienvenido, Juan. Bienvenido, hombre. Qué rico tenerte aquí, ¿eh? Qué rara presentación. Ah, es rara, ¿te parece? Sí. No hay nada mejor que las sorpresas. Creo que escogiste un atajo ahí para evitarte algo. No hay nada mejor que las sorpresas. Sí, se pone uno a decirle a la gente realmente quién es la persona y se pierde la magia. Que como este mes que me conoce hace ¿qué? 30 años, creo yo. Un poco más. Sea de paso decir que estudiamos juntos en la Universidad Pontificia Bolivariana, en la Facultad de Comunicación, y pues desde entonces una época compleja para los jóvenes de la época, ¿no? Sí, una época compleja para el país, total. O sea, creo que crecimos en toque de queda. Eso definió como todo. La adolescencia nos la cortaron, se robaron las noches. En esa época, a las 8 de la noche nos acostaban. Las fiestas, sí, pero entonces las fiestas tenían que ser privadas porque había una pugna social, ¿no? Entonces había como un sector sicarial que circundaba las fiestas y le gustaba hacer como masacres en esas fiestas, ¿no? Era su diversión. Sí, y entonces como éramos jóvenes y uno no evitaba las fiestas, me acuerdo que hacíamos fiestas y se asignaba un punto de San Diego específico en donde uno llegaba entre cierta hora y ahí le daban la dirección de dónde era la fiesta y tenía uno una ventana de 15 o 20 minutos para llegar. Se cerraban las puertas y se veían las motos dándole vueltas a la fiesta, tratando de cazar el sonido. Fue una época pesada, sí. Porque las restricciones eran muchas. No restringieron no había celulares, sí. Pero restringían los beeper. No había casi posibilidad de que la gente, que era la forma de comunicarse era a través de beeper. Y tiraban panfletos, ¿te acordás? Tiraban panfletos de que el que tuviera el pelo largo, la que tuviera minifalda, a todos los iban a matar. O sea, uno terminaba leyendo el panfleto y nadie podía salir a la calle. Eso era... Así fue. Terminaba uno en las fiestas, en la habitación del fondo de la casa y con el volumen a menos de la mitad. Y desde entonces ha vivido una juventud que, como se ha dicho de paso, ¿cuál futuro, no? Llega un presidente y dice, bienvenidos al futuro, y uno decía, ¿cuál futuro? Y la película famosa de esa época es de Víctor Gaviria, Rodrigo de No Futuro, que es una emulación de un clásico y realmente retrata muy bien lo que era como También hubo un libro famoso de esa época, El peladito que no duró nada. Esa era como la consigna que no nacimos para semilla, no nacimos para semilla. Peladito que no dura nada. Sí, todo se estaba acabando. Cuando nacimos todo se estaba acabando. Nunca se acabó y se sigue acabando. Continuamos, se ha prolongado. Pero bueno, el tema es que contra todo pronóstico, la gente dice, no, sobrevivimos a una pandemia. Nosotros ya habíamos sobrevivido a una, ¿no? Con guerra inclusive, urbana, sacándole el cuerpo a las bombas. Sí. A las masacres de turno. Que el miedo, crecimos en miedo, en una sociedad con miedo. Y sabes que yo pensé que iba a salir de esa sociedad como un movimiento cultural muy fuerte, como un movimiento musical muy fuerte. Nunca me imaginé que eso fuera a terminar en el reggaetón. Yo me imaginé que iba a ser una cosa como inteligente después de ver toda esa muerte. Pero no, es más como en el mundo feliz de Aldous Huxley, que es como el exceso de la frivolidad y terminamos siendo eso también, punta del iceberg del exceso de la frivolidad, ¿no? En Medellín se habla que logró vencer toda esa violencia, pero para mí quedó en más de un cerebro rayado. Y yo creo que la violencia está... lo único que ha pasado con la violencia en Colombia yo creo que es que claramente sí se ha fragmentado, ¿sí? De un capo como Pablo Escobar, que era capaz de coordinar todas las rutas y todos los ejércitos. Hemos pasado a 350.000 bandas criminales, que cada una tiene su imperio, que ejerce su guerra y en unos territorios que son aparentemente invisibles para nosotros. Supuestamente todo está pacificado en Medellín, pero indudablemente
todo debe seguir igual. Mira, hay una constante. Un ciudadano que sea adicto a las drogas te puede decir a ti perfectamente los lugares de consumo y los lugares de venta en la ciudad. Y no han cambiado. Y no han cambiado. No han cambiado. Sí, usted se puede ir de la ciudad, volver a los 30 años y usted sabe en dónde venden eso. Y las autoridades en los 30 años nunca han encontrado esos sitios. Más bien coexisten, como en la película esa en la serie de El Mecanismo, coexisten gracias a la corrupción, creo yo. No creo que las cosas hayan cambiado, creo que las cosas lo único que han hecho es fragmentarse, la sociedad se volvió más frívola y se mezcló, se mimetizó, como lo que antes era prohibido y maligno ya es lo deseado. Yo veo, por ejemplo, en Medellín una necesidad muy grande de todos los chicos como de aparentar ser malos. Y en ese personaje que recrean hay como una legitimación de quiénes son. Y si no son malos, como que parece que no existen. Y obedece a eso de los dos imaginarios que tenemos, pues. Totalmente claro. O Mecanismo, referencia a la serie que cuenta lo que pasó con Odebrecht en Brasil y alrededor de todo lo que hay. Pero estamos hablando mucho de series. Se apela mucho a la serie. ¿Por qué será? Juan Ortiz, un gran recorrido. Sale de Medellín, se va a Bogotá, trabaja con noticieros y de ahí comienza a moverse por el mundo de la ficción. Y esa ficción lo ha llevado a ser uno de los íconos en la producción y dirección internacional de series de todo tipo. Ha pasado por las grandes ligas. Sí, gracias a Dios no he hecho productos de narcos. Eso es como lo único que gracias a Dios me he librado. Creo que esas series de apologías de los bandidos, pues yo nunca las he querido hacer. Creo que los bandidos se pueden contar siempre, pero creo que como sociedad tenemos un problema muy grave y es no lo que nos sucede, sino cómo nos contamos lo que nos sucede. Entonces, para darte un ejemplo, nos han contado a Pablo Escobar como un héroe de acción, ¿sí? Y todas las series apelan a la acción, plomo o plata. Entonces te plantean solo escenas de acción. Y en realidad un personaje como estos es mucho más complejo. Un personaje de estos debió ser narrado o nos debió ser contado desde el drama. Y el simple hecho de escoger qué género para contar una historia es la decisión filosófica, editorial y de sociedad de cómo nos vemos. Entonces, si decidimos contar una historia de acción, Pablo Escobar es un gran protagonista de escenas de acción, ¿sí? Entonces vamos a terminar ineludiblemente admirándolo, ¿cierto? Pero si estuviéramos en el colegio y nos contaran la historia, la televisión, el profesor, los medios, nos contaran la historia de que ni siquiera Pablo Escobar, que era el más teso en ese negocio ilegal, salió vivo de ahí, murió joven y no pudo gastarse su dinero, creo que todos veríamos la historia de Pablo Escobar desde el drama, el drama humano. Cómo dañó una familia, cómo sacrificó el futuro de sus hijos, cómo, sí, ese tipo de... A él mismo, la verdad, se la llevó, ¿cierto? Sí, la cantidad de mal irrigado, la sangre y la falta de cuántas familias... Pero no era un tipo con cachos y con pezuña, no, era un man como vos y como yo, que tomó una serie de decisiones que lo convirtieron en eso. Entonces creo que lo interesante del producto o de los productos que se hicieran de este tipo de personajes sería que nos señalaran ese tipo de decisiones incorrectas que los bandidos tomaron para terminar siendo abatidos o en la cárcel. Porque si tú te pones a ver, todas las historias nos cuentan que los bandidos son los protagonistas de grandes historias en donde vencen, pero en la realidad no es así, porque mira, ¿quién heredó como el mito de Pablo Escobar? Fue el Chapo Guzmán, y el Chapo Guzmán vive en una celda de 3x3 y tenía un socio del que no se conocían ni fotografías y era famoso porque el tipo nadie sabía en dónde estaba y hoy día está por traición del Chapo en una celda de 3x3. Entonces ninguno de los grandes capos ha ganado, pero constantemente prendemos la televisión y todas las series nos quieren convencer de que los bandidos son los protagonistas de una buena historia. Como si fueran futbolistas donde ganan dinero y se hacen los tesos y le vendemos un modelo que no es. Como por ejemplo la guerra de Vietnam, la ganaron los gringos, pero en el cine, no más. Tal cual, sí. ¿No? Tal cual. Bueno, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho, Juan?
Bueno, ¿qué has hecho? ¿Sí? ¿Qué has hecho? Pues mira, Pregunta abierta. yo creo que he tenido, o sea, como este programa es muy lindo, me parece, porque yo toda mi vida quise ser un bacán. Entonces me parece como chévere que me inviten a un programa que se llame Programa de Gente Bacana. Mira, yo creo que he tenido una vida muy sui generis. Me he dedicado como a vivir una vida muy auténtica. Me ha parecido como que lo más importante en la vida es tener un viaje de uno, ¿sí? Por eso me parece admirable también tu proyecto, porque es tu viaje, ¿sí? Y por eso hemos llegado como a esas conexiones intelectuales que hemos llegado. Yo empecé como periodista y yo odiaba el periodismo, ¿sí? Lo recuerdo, pero sí, escribías sí, muy bien. sí. Durante los 5 años de la carrera yo no hice sino hablar mal de los periodistas, y cuando estaba en 8º semestre hicieron un casting para un noticiero, me gané ese casting y empecé a trabajar en ese noticiero. En esa época tú también trabajaste como cubriendo noticias de orden público. En esa época pues era básicamente la guerra de los Pepes contra Pablo Escobar, el cartel de Cali contra el cartel de Medellín, y había toda la prensa del mundo y sucedían cosas devastadoras todos los días. O sea, mi primer día de trabajo fue el abatimiento del jefe militar de Pablo Escobar en el centro de Medellín. Eso fue un operativo de 150 hombres disparando en un apartamento. Eso fue... El Chapo. El Chapo, sí, eso fue una locura. Por la mañana había cubierto la captura de Juan Guibomba y Juan Caca, que eran los que ponían los carros bombas para el cartel de Medellín. Y a las 4 de la mañana había ido a una bomba que habían puesto los Pepes en una de las propiedades de Escobar, y a las 6 de la tarde le tocaba a uno ir por el abogado X de Escobar, sí, que lo metieron en una alcantarilla y lo mataron de manera más horrible, con letreros colgados, y se mandaban mensajes con los cadáveres, hachas en las cabezas, bueno, las cosas más dantescas del mundo. En Urabá era una locura, era el sitio más violento del mundo. La Chinita. Sí, vimos la Chinita, vimos gente masacrada, colgada del cuello en cables transportadores de banano, la Chinita, 36 personas todas amarradas. O sea, yo recuerdo de contar muertos en mi libreta de notas. Recuerdo una vez, entre octubre y enero, eran más de 320 Terrible. Muertos que yo había visto y había reportado. O sea, era el sitio más violento del mundo. Terrible. Estábamos en una época de violencia desbordada. Desbordada, sí. Yo creo que yo en esos años, yo creo que viví como 50 años en esos años que y terminas en el periodismo con 24 horas. Yo estaba en NTC Noticias y tú en 24 horas. Sí. Yo después de 24 horas dirigí la unidad investigativa CUAPE, que era un noticiero de Gabriel García Márquez. Y después estuve editor político en Buenos Días Colombia, que era el noticiero del Espectador. Allí tengo que contar, yo estaba productor de Televideo. De Televideo producía ese noticiero y tuvo una de las, digamos, entrevistas épicas, porque además al ex procurador, que tuvo ciertos compliques, termina siendo apresado después de la entrevista, después de abrirle la posibilidad de que tuviese descargos que después no iba a volver a tener oportunidad en un medio de comunicación. Eso es memorable. Sí, creo que, o sea, terminamos la entrevista, él se puso de pie y entró a la fiscalía y lo arrestaron. Y no había hablado con nadie. Entonces, desde eso está arrestado, no ha hablado con nadie. Entonces, creo que lo meritorio de esa entrevista fue el timing, ¿no? O sea, como decía este gran jazzista Miles Davis, que el timing no es algo muy importante, sino que es lo único importante. Sí, y no es pura coincidencia, porque se la trabajó con tiempo hasta convencerlo y se dio. Sí, yo creo que las primicias son suertes también. Si crees en Dios, las primicias te dio la Virgen, el ánima de tu tía, no sé. Lo que sea. Al que tú le reces. Yo he visto muchos periodistas muy creyentes. Yo di la primicia del abatimiento a Pablo Escobar. Nunca quise que mi vida fuera determinada por eso. Me llamaron durante toda mi vida, me han llamado para documentales, para que cuente ese día. Nunca lo he querido contar porque me ha parecido muy peligroso perderse entre todas las versiones que hay y yo terminar legitimando una y la otra. Yo llegué de primero y creo que tuve un momento privilegiado en la historia del país.
de ver a Escobar ahí muerto y pensar... En el tejado. Sí. La única cámara que lo llega al tejado. Y verlo y estar esperando que estallara el país, que pasara todo lo que pasó. Bueno, y fue un día como periodista, pues fue un día muy lindo porque pues hice crónicas, reportajes, historias periodísticas. Triste, macabro, pero lindo para el periodismo, para el ejercicio. Periodísticamente, claro, para el ejercicio, sí. Para el país, pues creo que un momento de quiebre en la historia de Colombia. Parte de lo que se ha escrito en la historia. Está en Bogotá y avanza. Yo antes del entretenimiento me pasé para el documental. Entonces, realmente yo no salí gratuitamente del periodismo. Estamos hablando de la época de Ernesto Samper, y Ernesto Samper fue un presidente al que se le hizo un juicio político por la Cámara de Representantes. Y esa comisión de acusación de la Cámara de Representantes pues suele ser una comisión fácilmente manipulable. Entonces eso lo manipularon durante todo el juicio y el tipo termina siendo absuelto. Y básicamente el noticiero donde nosotros trabajábamos, que era un noticiero que le había hecho la guerra abierta a Samper, pues lo cerraron. Claro, claro. Y las posibilidades profesionales se me cerraron así impresionantemente porque el presidente contra el que escribí todos los días pues seguía en el poder y ya estaba libre de esa Proceso 8.000, sí. Dineros del narcotráfico metidos a la campaña, le quitan la visa a Estados Unidos y estás en el medio del momento que ataca, critica y busca que, de alguna manera, confiando en que la historia hiciera justicia y no pasa. No pasa. No pasa. Y ¿sabes qué? De esa experiencia de Samper, sería chévere retomarla. Samper evitó hacerse un juicio jurídico buscando un juicio político. Pero cuando fue al juicio político fue tan astuto que dijo, tienen que mostrarme la prueba reina, es decir, una prueba de un juicio jurídico para demostrar que yo soy culpable. Y por ahí se salió, fue juzgado y fue encontrado inocente. Entonces ahora dicta conferencias de transparencia. Pero, por ejemplo, a nuestro gobernante de hoy día sería propicio hacerle un juicio político solo por la responsabilidad en lo que está pasando, pasó en su campaña, en lo que pasa en su gobierno, de lo que él dice que no se entera. Por ejemplo, muy paralelos, ¿no? Es como si no hubiésemos sí. recordado la historia y la estuviésemos repitiendo. Total, total. Y creo que con el juicio político que se le está abriendo a Petro, pues va a pasar exactamente lo mismo. ¿Entras a hacer documentales entonces? Entonces ahí me paso a hacer documentales, mucho del conflicto, mucho con comunidad afectada por el conflicto, mucho con actores armados y termino haciendo una serie con una dispensa de la Cruz Roja Internacional, del CICR, el Comité Internacional de la Cruz Roja, y vamos entonces a ver la guerra como un ABC de la guerra. Entonces hacemos un documental de desplazamiento, de comunidades que retornan después de desplazadas, de comunicaciones con secuestrados, de secuestrados por las FARC en los campos. Hacemos todo eso y termino de hacer esa serie y ahí me amenazan todos los actores armados, que tú sabes muy bien de las amenazas. Y entonces ahí ya me fui del país, ahí me fui a España, a Estados Unidos, a México. Estuve 5 o 6 años por fuera. Contrario a lo que cualquiera puede pensar, cuando se va no se queda de manos cruzadas, sino que es cuando comienza, es una especie de nuevo renacer. Y arrancan, pues no fácil, ¿no? Con la dificultad que tiene ser migrante y todo, pero arrancan las puertas hacia abrirse. Sí. En Estados Unidos hice un documental sobre la pena de muerte, un documental muy macabro, descriptivo, para TF1 de Francia, descriptivo de las personas que ponen la pena de muerte, o sea, el tipo que te agarra el brazo derecho, el que te agarra el brazo izquierdo, la pierna derecha, la pierna izquierda, cada uno tiene solo esa función de ese miembro, de cómo te acuestan, de cómo te ponen la inyección y un poco el reflejo de las vidas de ellos, y tienen unas vidas súper tristes, miserables, como era de esperarse, imagínese uno ese trabajo, ¿no? Tienen unas vidas muy tristes. Entonces el documental era sobre como una crítica a la pena de muerte, pero a través de ver lo triste que eran el drama humano de quienes la ejecutaban. De quienes la ejecutaban. Lo más loco que encontramos fue que en Utah todavía existe la pena de muerte por fusilamiento. Entonces, si tú eres condenado a pena de muerte, puedes pedirle al juez que te fusilen, abren un concurso internacional
se inscriben tiradores de todo el mundo, seleccionan los 5 mejores, 4 rifles van con balas de verdad, 1 va con balas de salva, por si alguna vez en el futuro dices, ¿será que yo maté a ese tipo y te da culpa? No, tú tenías la bala de salva. Entonces, apagan las luces del salón donde el tipo está amarrado a la silla, le ponen un target de colores fluorescentes, apagan las luces, prenden solo una luz que va dirigida a ese target y los tipos disparan al corazón, 5 tiros. Qué fuerte. Entrevistamos a un chico indígena que había matado a sus padres, indígena americano, pues, que iba a ser fusilado, y él nos dijo que escogió eso porque sentía que la inyección letal era como lo que le ponían a los perros en las clínicas veterinarias, y que además él quería estar como de frente a la muerte, y que si dolía, porque le habían dicho que no dolía, pero que si dolía él quería expiar un poco su culpa con eso. Fuerte, fuerte, fuerte. Ese documental en Estados Unidos, ¿y se llamó? Este documental se llama Executioners, y de ahí hice un documental sobre la cumbia, en zapatos mexicanos para bailar cumbia. Ese fue una beca que me dio el gobierno de México en un concurso de esos que hacen los ministerios de cultura de Colombia y el FONCA, que es el Fondo Nacional para las Artes en México. Los 2 gobiernos me dieron un dinero para hacer un documental sobre el amor de los mexicanos por la cumbia colombiana. Entonces, ¿y de ahí el salto a la ficción? Y el salto a la ficción lo di a través de los realities. Bueno, que es una especie de los realities son como una especie de docuficción, que tienen mucho de realidad. Exacto, entonces tienen un puesto en común. Sí, hay un cargo en los realities y en los documentales. ¿Sí? Piensa que yo vengo de estar haciendo unos documentales muy pesados, ¿sí? Como muy profundos, de investigación, o sea, una cosa que se demora 8 meses haciéndose, ¿sí? Y los realities son cosas que se ruedan, digamos, con una gran preproducción de 3 meses, pero se ruedan en 3 meses cortos, se ruedan con 150 personas, hay personas para todos los cargos, ¿sí? Y hay un cargo que se comparte, que es el director de contenido. O sea, el director de contenido, tanto de un reality como de un documental, tiene que ser una persona muy centrada, ¿sí? Que tenga muy claro el contenido que estamos narrando nosotros 150, cómo lo vamos a contar. ¿Usted cuál es su función para ese contenido? Que yo acordé además con una productora, con otra pantalla que lo va a exhibir, o sea, son varias compañías. Entonces ese personaje que está ahí como cuidando ese showrunner que cuida ese contenido, ese es un personaje que me era muy fácil a mí de interpretar en la industria del entretenimiento. Entonces ahí me fue fácil pasar al reality porque existía ese cargo, ¿sí? Entonces ahí me pasé y ahí hice unos realities para Colombia, para RCN, un reality que fue muy famoso, que fue el Cambio Extremo, que desafortunadamente yo creo que puso como de moda las cirugías plásticas en Colombia de una manera así como súper acelerada. Sí, eso es cierto. Contribuyó, sí, contribuyó muchísimo. Sí, yo creo que Pablo Escobar, el reggaetón, Sin Tetas No Hay Paraíso y Cambio Extremo hicieron mucho daño en la cultura colombiana. ¿Pasaste de reality? Ese reality, voy a decir una cosa en mi salvedad. Nosotros a ese formato, que era entretenimiento puro, le metimos responsabilidad social. Es decir, una persona que no tenía un brazo porque lo había perdido porque se electrocutó, le pusimos un brazo robótico. Una persona que no podía oír por un accidente, sí, recuerdo eso. Tuvo implantes cocleares. Entonces, además como de lo estético, nos pusimos a hacer como una cosa en que pusiéramos la tecnología al servicio de personas que sí la necesitaban. ¿Un formato americano? No, era francés. Ese era un formato original de ABC. ABC es una compañía Disney, sí. Y nosotros, sí. O sea, se pagaban todos los derechos y nosotros teníamos, después de pagar los derechos, teníamos la libertad de adaptarlo. Mira, te voy a decir, ese programa Cambio Extremo es el primer programa que Disney Latinoamérica hizo en Latinoamérica. Porque antes Disney solo nos vendía películas a los latinoamericanos y no nos veía a nosotros como gente capaz de hacer productos. Entonces, cuando hicimos ese producto,
abrimos una puerta para toda la comunidad latinoamericana y desde eso se están haciendo productos para Disney. ¿Y trabajaste en Disney? Sí, trabajé con ellos casi en una empresa que servía para ellos como 17 años, más o menos. Estamos jóvenes. Sí. No, yo pienso que sabes que no 17 años no hay que verse, Disney. no hay que verse joven. Yo pienso que hay que estar viejo y verse bien. Sí, es cierto. ¿Sí es o cierto. no? Sí, O sea, sí. es mejor, Sí. porque pretender como verse joven es ridículo. Como las cuchibarbis. Exacto, sí. O el cuchibarbi también, no solamente las mujeres. Bueno, estás allí y ¿qué haces que te reta en Disney? Primero, latino, migrante por el mundo, con toda esa historia de vida fuerte, pesada, densa. Llegas a Disney en donde la gente tiene la idea de que Disney es todo amor, Pato Donald y cosas Pues mira, bonitas, pero ¿qué le imprime a América Latina desde la visión en la que tú estás allá para la compañía de Disney? Mira, la compañía en ese momento solo miraba a Colombia como donde había una productora que compraba sus películas para comercializarlas en un canal. Buenavista y demás. Sí, entonces mostrarle que podíamos hacer un producto fue como mostrarles una vía de negocios nueva. Entonces fue para ellos un descubrimiento. El trabajo con ellos era a través de la productora que me contrataba a mí, que es de Jaime Sánchez Cristo, que es quien tenía esa relación con Disney como empresario, ¿cierto? Entonces a mí lo que me tocaba era esos negocios que se hacían entre la compañía de Jaime Sánchez Cristo y Disney, volverlo realidad en la pantalla. Yo alcancé a estar con Jaime Sánchez Cristo haciendo el comercial del 007, que fue el lanzamiento de los discados directos nacionales e internacionales, y yo era el periodista que iba detrás de buscar cuando llegaba el 007 en la campaña de expectativa. Interesantísima apuesta creativa que se hizo en su momento. Me gustó trabajar con Jaime. Pues mira, ellos son una familia. Cuando la televisión nacional la prendieron, el señor que estaba de pie ahí era el papá de ellos, claro. ¿Cierto? Julio Sánchez Vanegas. Entonces son como Julio y Jaime, sobre todo, que son los más mediáticos. Hay otros dos hermanos, Alberto y Gerardo, pero estos dos que son como los que han movido medios, son personas que crecieron entre esto, pues, entre las cámaras y las luces. Nacieron con Entonces son personas con un olfato del negocio de la televisión, con un gran criterio para corregir. Creo que fue una experiencia muy chévere ahí para mí. ¿En qué sentido? Mira, tuve como un espacio por haber creado ese primer programa, tuve como un espacio para empezar a proponer otro tipo de series y que me las aprobaran fáciles. ¿Cuáles, por ejemplo? Hicimos El laberinto de Alicia, que fue una cosa que me pareció muy linda porque era sobre un acosador que acosaba a un niño de un colegio, y fue una serie de 83 episodios y la gente le encantó porque la adaptamos con responsabilidad social, capacitamos y nos capacitamos todos con el ICBF. Pusimos una línea de atención al ciudadano por si vos tenías deseos por menores, llamaras allá y hablaras con un psicólogo sobre el tema. Y pusimos una línea que también salía al aire, que era: si tú conoces de un familiar tuyo que ha sido abusado, repórtalo en esta línea. Se quintuplicaron las denuncias por abuso gracias a la serie. Entonces creo que la posibilidad de hacer productos con responsabilidad social son muy chéveres. El último que hice para ellos es sobre 10 feminicidios. Ahora están muy en contra como de la definición de pues toda esta pelea que hay entre la agenda woke y la derecha. Yo creo que deberíamos de pararnos como en medio, porque hay como muchas cosas que sí se han logrado. O sea, creo que sí existen feminicidios y existen homicidios normales. Esta serie la hicimos basados e inspirados en 10 de los grandes feminicidios de Colombia, y nos capacitamos igual, la escribimos con mucha responsabilidad y la pusimos en escena con un cuidado para que no fuera como una apología a la violencia, sino un espacio de reflexión y de muestra de empoderamiento de la mujer víctima. ¿Sí? México fue parte fundamental de tu vida. ¿Qué pasó en México?
Es que cuando me gané la beca para México, imagínate, uno ser periodista y uno está guerreando y tal, bueno, tú sabes cómo es el oficio de esto. Y cuando me gané esa beca, resulta que la gente no me llamaba periodista, sino maestro. Ah. Maestro en el sentido de maestro de las artes. Sí, 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 sí. Entonces yo me bajé de ese avión, Nacho, y maestro, por acá, acá está su auto. Y un man me abrió la puerta del carro y yo dije, esta es la manera en la que uno lo tiene que recibir en toda parte. Maestro, por acá, y me senté ahí, tú, maestro, este es su apartamento, maestro, este es el dinero para su beca. Fue una cosa muy linda, pues claro, te pasa, yo pienso que solo le pasa a uno o pocas veces en la vida o una vez, ¿cierto? Que uno se gane una beca o un premio de esos así en donde dos gobiernos te dan cosas, pues porque, son muy amplios, ¿cierto? Esas becas son muy amplias. Entonces, inmediatamente yo creo que México se me metió en mi corazón y también me enamoré de una chica, tengo un hijo mexicano, viví varios años en México, saqué unos años sabáticos, me fui a vivir al Istmo de Tehuantepec, que es la parte más estrechita del mapa de México, cerca de unas playas paradisíacas, escribí un libro de cuentos, escribí unos guiones, sembré 25 árboles frutales, restauré una casa, reconstruí una estación de tren que estaba destruida y la convertí en una biblioteca para el pueblo. Sí, se me metió en el corazón México, viví buenos años allá. Es un país lindo, creo que es en el único en donde no se quieren mucho a los colombianos. A uno lo tratan bien allá como colombiano. Se nos acaba el tiempo y todavía nos falta historia. Vamos a la recta final, yo creo ya. Pero cuéntanos ya de ahí, ¿qué pasa? México, pasa Colombia, 17 años trabajando para la productora con Disney y de ahí luego damos un salto y ¿en qué estamos? Cuéntanos, ¿qué ha pasado en ese tiempo entre lo más destacado y en qué está? Ahora básicamente estoy ofertando historias porque pues entenderás que desde Pablo Escobar hasta estos tiempos son muchos los personajes que he conocido e historias que he conocido. Y con mi afinidad con las historias y siempre ha sido a través del contenido, porque yo he tenido todos los cargos, pero todos los cargos los he tenido porque he tenido claro el contenido, ¿sí? Entonces, cuando me daban el dinero como productor para gastarme $5 millones haciendo una serie, no me lo daban porque yo supiera sumar bien ni presentar mi mejor programa de Excel. Y eso creo que chévere que la gente lo tenga en cuenta, porque la fortaleza es cómo yo sé la historia y cómo yo quiero contar la historia. Entonces pongo el dinero a trabajar en función de la historia y ahí no te vas a perder. Entonces es como claro ese panorama. Ahora me interesa ofertar unas historias originales mías, de las que conoces algunas. Tengo unos personajes que me han llamado la atención, como la hermana de Pablo Escobar, que es una persona al año de la muerte de Pablo Escobar, pues yo le hice una emboscada a ella en el cementerio y a raíz de ahí... Emboscada periodística. Emboscada periodística para que me diera, para que me contaran unas historias de las fugas de Pablo. Y tengo unas historias de Pablo que quiero llevar al cine a través desde la mirada de su hermana, porque lo que te contaba, me parece chévere contar las historias de Pablo desde el drama, para que sepamos que ni el mejor de los criminales la ganó, entonces nuestros hijos no deberían hacerlo, y cuando metes tú sí estás arriesgando tu vida y convirtiéndote en un Pablo. Entonces estoy vendiendo esas historias de personajes que he conocido vivos, cuyas confianza me han dado y me dicen represente mi historia y véndamela a una plataforma. Estoy ofertando mis historias. Es un mercado muy difícil, Nacho, porque la corrupción es una cosa que está presente en todos los medios, ¿sí me entiendes? Entonces, como está la corrupción en la política, está también la corrupción en los medios, y a veces para la compra de historias priman otros intereses distintos a que la historia sea buena, y eso responde a por qué las plataformas a veces no nos satisfacen y los productos no son chéveres, ¿no? ¿Está Medellín preparada para asumir, por ejemplo, retos de producción para plataformas como Netflix, Prime, etc.? Mira, el año anterior produje aquí un reality para el mercado norteamericano con, digamos, cast norteamericano de personas famosas norteamericanas. Entonces, aquí construimos una casa estudio. Ese reality sale al aire en MTV y Paramount. ¿Se llama? Ese reality se llama Surreal Life. Surreal Life. Surreal Life. Entonces, en Surreal Life había unos famosos
gringos y a esos famosos los sacaban a unas experiencias surreales y registran todo ese reality que surge de ahí. Entonces en la casa estudio y todo, pues imagínate lo que fue la casa, eso tenía 60 y pico de cámaras, bueno, una cosa así brutal. Entonces lo que fue la cobertura de la casa fue muy chévere, el montaje de la casa fue muy chévere, producir fue muy costoso. Medellín es una ciudad muy costosa. Cuando sabían que era un producto para afuera nos triplicaban, cuadruplicaban, quintuplicaban los precios. La sensación al final de toda la producción es que era muy costoso producir en Medellín. Y tuvimos una experiencia con uno de los actores famosos que se perdió pues en esta oferta sexual que hay en la ciudad de prostitución, y bueno, entonces hubo como cosas no chéveres. Yo diría que desde el punto de vista de ciudad, la ciudad desde lo bueno, desde lo gubernamental, desde las instituciones, la ciudad desde los habitantes, la ciudad desde los medios, tiene una ciudad que está preparada para hacer cualquier cosa, ¿sí? Pero creo que hay un mundo de Lampa y de la corrupción que camina paralelo en la ciudad y es como una sanguijuela que encarece los precios de todo y puede espantar que la gente quiera venir a producir en Medellín. Es muy costoso, pero no deja de ser atractivo para la gente todos los productos que tienen la marca de Medellín. Entonces, creo que una cosa irá compensando la otra. Ya, para ir cerrando, ¿cuál sería el reto que quisieras, tu sueño? Mi sueño en este momento. ¿Has cumplido muchos? Sí. Mi sueño en este momento sería yo, como personaje, lograr... Mira, a mí lo que más me mueve son los imaginarios colectivos positivos que uno pueda construir desde el periodismo, desde el entretenimiento, desde los libros de texto, unos mensajes correctos para que la gente encuentre una manera diferente de ser a prostituta y bandido. Creo que si todos los esfuerzos que nosotros acometemos en el periodismo, en el entretenimiento, en el gobierno, en la cartilla escolar, van dirigidos a que, así como hemos sido capaces de coronar esto de la multidiversidad, de la aceptación, de la diferencia, que pudiéramos coronar que tiene que haber unos modelos diferentes de ser a esos dos modelos negativos y que la gente y los niños tengan el deseo de ser otros personajes positivos. Entonces, cualquier cosa que yo pueda coronar, Nacho, en ese sentido, sea en IFM, desde las columnas o desde los especiales que tú te estás planteando que trabajemos, o desde la serie que estoy vendiendo, o desde el personaje que he seleccionado para contar su serie, todas las ideas coinciden en eso para mí. Mi meta es que lo que yo haga sirva para que la gente piense que hay maneras distintas de ser, diferente de esas dos, de bandido y prostituta. Excelente. Juan Ortiz Osorno, comunicador social, periodista, productor audiovisual, director, mejor dicho, de todo, documentalista, en fin, pero sobre todo un ser pensante, gente bacana en IFM Noticias. Léanlo en sus columnas en ifmnoticias.com, en la sección de opinión, van a encontrar súper historias buenísimas, narraciones, opiniones, donde ustedes seguramente se van a divertir, les va a gustar leerlo, los va a llevar a pensar. No es, digamos, quien surfea por el mundo, va a la profundidad, va a algo más filosófico, estoy seguro que los va a mover. Y muy pronto, si las cosas se dan, en IFM Noticias, con algunos proyectos importantes. A ustedes, gracias por estar acá. Gracias a ti por invitarme, abrirme, me parece, o sea, gente bacana ustedes. Aquí en IFM me parece que todos son gente bacana. Gracias. A ustedes, gracias por estar con nosotros, por haberse quedado conectados con nosotros. En estos un poquito más de 30 nos hemos pasado, pero es que la historia y la conversación ha sido supremamente interesante. Quiero agradecerles por estar en el ecosistema de ifmnoticias.com, no solamente leyéndonos, sino también en la parte de televisión de IFM, nuestro canal de videos y la parte de la radio en IFM Noticias, todo a través de ifmnoticias.com, ifmplay.com. Y mil gracias por estar pendiente de nosotros en nuestras redes sociales también. ¿Qué más les puedo decir? Nada, que estén muy bien en cualquier lugar del mundo en el que se encuentren. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta la próxima.